¿Cómo están, chicos? Buenos días. Les saluda el profesor Jover Aguirre del curso de Historia Universal. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los imperios más importantes de la época medieval. Hablamos obviamente de la parte de Europa occidental, como fue el Imperio Carolingio. Sin embargo, hablemos un poquito del origen de este imperio, y para ello tendríamos que retroceder más o menos, ¿no?, a finales del siglo IV al siglo V, justamente cuando ocurrió la famosa caída de Roma, ¿no?, allá por el año 476, haciendo responsables a los famosos bárbaros, como ellos llamaban a estos pueblos de origen principalmente germano. Es aquí donde se va a formar este pequeño reino después de la caída de Roma, con el nombre de Reino Franco. Entonces, como les recalqué, hablemos un poquito del origen del imperio. Los francos eran uno de los pueblos germánicos que con la caída del imperio romano formaron un reino al norte de la Galia, en las Galias Casalpinas, ¿no? Otros pueblos germánicos que también formaron nuevos reinos, porque los francos no fueron los únicos, fueron los visigodos, los suevos, los vándalos, los ostrogodos, los anglosajones, entre otros que ya has visto seguramente. Los francos justamente se asentaron en el siglo V en las antiguas Galias con su primer rey, llamado Clodoveo, que gobernó más o menos del año 481 al año 511, año en que va a fallecer. ¿Cuál es el gran valor de Clodoveo? Dos puntos. Primero, unificó a todas las tribus de las Galias, fundando el reino franco, ¿ya? Y segundo, convirtiéndose en el primer rey y formando una dinastía llamada la dinastía merovingia. Entonces, el reino franco fue fundado en el siglo V por Clodoveo, unificando a todas las tribus de las Galias y fundando una dinastía llamada Merovingia en honor a su abuelo. Pues bien, Clodoveo murió en el año 511 y tras su muerte, lamentablemente la unificación de los francos que había conseguido él se terminó y prácticamente pasó a formarse, chicos, ¿ya? Cuatro reinos pequeños en el reino franco, como son el reino de Neustria, de Austrasia, de Borgoña y de Aquitania. De estos cuatro reinos, el que comenzó a tomar mayor protagonismo y mayor liderazgo por encima de los demás reinos fueron el reino de Austrasia, ¿ya? Sobre todo una familia pasó a ser muy importante ahí, llamada la familia de los Eristal. ¿Y esto debido a qué? A que los reyes sucesores de Clodoveo no habían logrado formar un reino unificado. Al contrario, eran débiles, ¿no?, políticamente hablando. Y estos reyes decidieron dejar el poder a sus nobles de palacio, a los que nosotros vamos a llamar mayordomos de palacio. Por esa razón, estos mayordomos de palacio de la familia de los Eristal comenzaron a tomar más protagonismo entonces en todo el reino franco. Y los reyes que deberían gobernar pero no lo hacían, fueron llamados reyes holgazanes. Entonces, vamos a ver que en esta familia Eristal, dos nombres salieron a la palestra, se volvieron muy importantes. El primero, Carlos de Eristal, o llamado también Carlos Martel, o Carlos Martillo, como también se le hacía mención. ¿Por qué es importante este personaje de Carlos Martel o Carlos Martillo? Carlos Martel, en el año 732, bajo su liderazgo, detuvieron el avance de los musulmanes por Occidente,
Los musulmanes en el año 711 habían llegado a la península ibérica y habían derrotado al último rey visigodo y pasaron a controlar todo ese territorio. Si los musulmanes hubiesen avanzado más hacia occidente, ¿no?, o hacia oriente en este caso, hubiesen arremetido contra los francos. Lo intentaron hacer, pero Heristal, Carlos Martel de Heristal, se los impidió, derrotándolos en la batalla de Poitiers en el año 732. Entonces, ese fue el gran aporte de Carlos de Heristal o Carlos Martel, que detuvo el avance por occidente del imperio musulmán. Tras su muerte, el reino, para no perder protagonismo, heredó, por llamarlo así, el trono a su hijo, llamado Pipino el Breve. Y Pipino el Breve, ya, va con alianza del Papa, con la alianza de la Iglesia Católica, va a destituir al último rey holgazán, llamado Childerico III. ¿Ya? Y después de derrocar a Childerico III, pues simplemente va a establecer un reino, su reino. Ahora los francos pasan a tener una nueva dinastía llamada la dinastía carolingia, fundado por Pipino el Breve en honor a su padre, Carlos Martel, ¿no? Entonces, el reino franco ahora tiene un nuevo rey y una nueva dinastía, Pipino el Breve, de la dinastía carolingia. Sin embargo, Pipino el Breve también va a fallecer, y al fallecer va a dejar el reino a su hijo, llamado Carlos el Grande, o simplemente Carlos, que luego para la historia lo vamos a conocer como Carlos Magno o Carlos el Grande. Carlos Magno heredaría el reino de los francos, ¿no?, y pasaría a convertirse obviamente en su rey. Él va a tener dos grandes proyectos muy importantes, dos proyectos fundamentales de la cual va a marcar la política exterior, ¿no?, y la política interior en el imperio carolingio. El primer objetivo de Carlos Magno fue simplemente, muchachos, restaurar el antiguo imperio romano, principalmente de Occidente, lograr la unidad, lograr unificar simplemente, ¿no?, el antiguo imperio romano. Y para eso, es lógico, Carlomagno tenía que enfrentarse a los antiguos reinos bárbaros que se habían sentado en los antiguos territorios del Imperio Romano, como eran los vándalos, como eran los visigodos, como eran los ostrogodos y otros reinos más. Por esa razón, Carlomagno va a empezar una campaña militar muy agresiva para poder reconquistar estos territorios. Y el segundo punto que quiso hacer Carlomagno fue expandir el cristianismo por toda Europa, convertir a todos estos reinos en un solo imperio, que sería el imperio carolingio, bajo una sola religión, que sería la religión cristiana. Para ello entonces, ¿ya?, para lograr su primer objetivo, que era restaurar el imperio romano, sometió a los sajones entre los años 772 y 804. Pero esto no era sencillo. Cada vez que Carlomagno y su ejército derrotaban a los sajones, al momento de retirarse, estos se volvían a rebelar. Por eso fue un reino que demoró en ser conquistado y que demoró bastante también la asimilación del cristianismo, hasta que uno de sus reyes, Witikín, ¿no?, simplemente va a negociar con Carlomagno, ¿no?
Así es. Y ahí se podría decir que los sajones fueron conquistados de manera definitiva por el Imperio Carolingio. Eh, También exterminó a los avaros, ¿no? O a los ávaros, en este caso, pueblo de origen mongol que se había asentado en Alemania. También va a derrotar a los lombardos. La esposa de Carlomagno, ¿ya?, era hija del rey de los lombardos, y simplemente Carlomagno tuvo que derrotar a su suegro y colocarse la corona de hierro, que era el que usaba el rey de los lombardos, y así proclamarse rey de los lombardos. ¿Se dan cuenta? Entonces era emperador carolingio, rey de los lombardos, era prácticamente protector de la Iglesia Católica, ¿no?, entre otros títulos que fue ganando poco a poco. Y también intentó conquistar a los visigodos, ¿no? Para eso dirigió campañas militares sobre España, pero que no les eran fácil derrotarlos. Es más, su sobrino, Roldán o Rolando, falleció en el intento, gestándose así en el Imperio Carolingio un cantar de gesta, que va a ser un himno prácticamente en toda Francia, llamado el Cantar de Roldán o de Rolando. Así es. Pero luego de derrotar a los visigodos, o en su intento por establecer un gobierno sobre los visigodos, estableció prácticamente las afueras del imperio musulmán una marca llamada la marca hispánica. Eh, Carlomagno va a ser un aliado de la Iglesia Católica, al igual que su padre Pipino el Breve. Y por esa razón, el Papa León III, ¿no?, va a reconocer a Carlomagno no como rey, sino como emperador. Y en la Navidad del 800, o sea, el 25 de diciembre del año 800, el Papa León III le pone corona a Carlomagno como emperador de su vasto imperio que había logrado. Pues bien, ¿no? Así que el imperio de Carlomagno se extendió grandemente, pero eso fue no solamente en un momento su gloria, sino también fue el inicio de su caída, muchachos. ¿Por qué? A ver, ustedes dirán por qué, si un imperio está en constante crecimiento, eso puede marcar su caída. Sí, porque va a llegar un momento en que va a lograr una máxima expansión y más de ahí ya no va a poder extenderse, empezando entonces la caída de un reino o de un imperio. ¿Qué es lo que hizo Carlomagno? Reorganizó u organizó su imperio, ¿no? Organizó su imperio. Prácticamente dividió su imperio, ¿no?, de manera territorial o administrativa, disculpa, ese sería el término correcto, de manera administrativa en dos o en tres territorios controlados. Por ejemplo, tenemos a los condados, ¿no?, y a las marcas, que eran territorios que estaban bajo el control de condes y bajo el control de marqueses, que que estaban al servicio del emperador. Pero el emperador poco a poco no se dedicaba al comercio. El imperio de Carlomagno se dedicó más a la actividad agrícola, ¿no?, perdiéndose así el dinero en el imperio carolingio. Así que el emperador, al no tener la forma de cómo pagarle a sus trabajadores, les comenzó a entregar tierras. Recuerdan que sus súbditos, sus trabajadores, sus funcionarios, eran nobles al igual que él. Entonces les comenzó a entregar tierras. Y eso fue perjudicial para el imperio carolingio, que ya lo vamos a ver por qué. Entonces, la autoridad del emperador, ¿no? Se supone que el emperador es la autoridad más importante, es el más grande. Además,
debajo de él, pues, o él, mejor dicho, daba leyes, ¿no? Que podían ser aprobadas, evaluadas y todo, y que al final recibían el nombre de capitulares. Además, Carlomagno estableció como capital de su imperio a la ciudad de Aquisgrán, así es, ¿no? Y la va a reformar y la va a transformar, tanto es así que Carlomagno, por ejemplo, era analfabeto. La gran mayoría en Europa en esa época, ¿no? Que eran nobles y caballeros, eran analfabetos. Prácticamente la educación solamente era para el clero nada más, para la iglesia. Entonces, pero por más que él haya sido analfabeto, imagínate cómo construyó, cómo organizó su imperio, eh, se ayudó pues en dos grandes intelectuales, no de origen francés o de origen franco, como por ejemplo uno de ellos fue Alcuino de York. Alcuino de York, ¿no? Ya lo vamos a ver después, se encargó pues de hacer prácticamente una reforma educativa y cultural en todo el imperio. Ahora, cómo organizó Carlomagno su imperio? Primero hemos dicho que las leyes que ellos daban se llamaban capitulares, ¿no es así? Donde el emperador era la máxima autoridad, pero debajo del emperador estaba, por ejemplo, el canciller, que era algo así como su secretario y su representante. Además, tenemos al chambelán, que era algo así como una especie de sirviente que siempre estaba a su lado, ¿no? O sea, era relacionado al servicio personal del gobernante, o sea, su acompañante fiel. Además, como hemos dicho, creó territorios administrativos, tanto provinciales como fronterizos. Los provinciales eran llamados condados y estaban a cargo de condes, y los fronterizos, que estaban bajo un gobierno militar de los marqueses, ¿no? Y llamada marcas. Así es. Además, para que vean que todas las leyes y todo lo que se ordenaba desde el imperio sea ejecutada por cualquier autoridad o poblador, se estableció un servicio de vigilantes, de supervisores, llamados los misi dominici, que eran una especie de dos curas, dos monjes, con sus uniformes, ¿no? Propios de su orden religiosa, se paseaban por todo el imperio, recogiendo información que sería valioso para el emperador. Así es. La cultura carolingia. Ya hemos dicho, ¿no? Carlomagno era analfabeto, como la gran mayoría, pero sin embargo hizo un imperio muy culto debido a que creó escuelas de diferentes procedencias y también le dio la característica de educar o una forma de educar, una especie de pedagogía para enseñar en esa época. ¿Ya? Entonces, eso es el gran valor también de Carlomagno. Y aquí encontramos un nombre que ya mencioné, en un tal Alcuino de York. ¿Ya? Alcuino de York simplemente se encargó de todo el desarrollo, de toda la reforma educativa en el Imperio Carolingio. Por ejemplo, el Imperio Carolingio creó una escuela en Aquisgrán, que es la capital del imperio, llamada la Escuela Palatina, para que los nobles se puedan educar y preparar. Además, también creó una escuela para sacerdotes, las famosas escuelas monacales o conventuales, ¿no? Y también tenemos a las escuelas parroquiales o las parroquias, donde la población, entre comillas, también se educaba. Pues bien, eh, Alcuino de York es el nombre de la cual nunca debes olvidar porque de él depende todas estas reformas culturales y académicas. Él establece, ¿ya?, la enseñanza de 7 cursos. 7 cursos que estaban divididos en dos grupos, grupos de 3 y grupos de 4.
De ahí que estos 7 cursos se les conoce con el nombre de artes liberales. A los 3 primeros cursos, como es la gramática, la dialéctica y la retórica, que es el arte de escribir, el arte de hablar y de pensar y el arte de hablar, ¿no? Se llaman simplemente trivium. Y obviamente el quadrivium, que sería de 4, estaría en la aritmética, para realizar cálculos, operaciones, la geometría, ¿no? Las figuras geométricas que son muy importantes, ángulos, lados, la astronomía, que tiene que ver con el estudio del cielo, ¿no? Y de los astros, y la música. ¿Ya? Son las 7 artes liberales que se enseñarían en las 2 escuelas creadas por Carlomagno. La escuela palatina en la capital Aquisgrán y las escuelas monacales o conventuales donde están los curas doctrineros, ¿no? Por llamarlo así. Y el pueblo, pues hay que esperar. Ahí está. Entonces, con el fin de impulsar estas reformas, Carlomagno se va a apoyar en 2 personajes. Uno de ellos es el más importante, Alcuino de York. Así es. ¿Ya? Él era un teólogo, religioso, filósofo, ¿no? Gramático, matemática y todo anglosajón, o sea, era inglés. Así es. Muy bien. Y el otro era Eguinardo, ¿no? Más o menos de origen franco, si él. Ambos hicieron la reforma educativa más importante en toda la época medieval y que tiene que ver con el imperio carolingio. Pues bien, ya, y también, como hemos dicho, uno de sus objetivos era pues difundir el cristianismo. Entonces, él tenía que demostrar, ¿no? Con ejemplo, y por eso mandó a construir la catedral de Aquisgrán, ¿no? De corte musulmán. Se recreó para eso parte de la arquitectura romana. Así es, parte del estilo romano y parte del estilo bizantino para poder construir este gran santuario, por llamarlo así. Así es, ¿no? La decadencia del imperio carolingio. A través de la historia hemos visto que no todos los imperios sobreviven, ¿no? Pueden durar muchos siglos, pero en algún momento van a caer. Y es el caso del imperio carolingio. Carlomagno va a morir en el año 814. O sea, su imperio había durado, que él creó, había durado más o menos 14 añitos. Tras su muerte, su hijo se queda con el poder, llamado Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Pero el hijo no tenía la misma preparación, inteligencia y capacidad del padre. Ludovico Pío o Luis el Piadoso, al final tuvo que dividir todo el imperio carolingio entre sus 3 hijos, como era simplemente Lotario, Carlos el Calvo y Luis el Germánico. Así es. Pero ¿cuáles son las principales características o causas de la caída del imperio carolingio? Primero, ¿no? Podríamos decir la creciente independencia de los nobles. Al no haber dinero, ¿ya? Entonces los lazos de dependencia entre el emperador y el conde, duque o marqués era pues territorial, ¿no? Al no haber dinero, entonces el Estado le colmaba de más privilegios, de más placeres y de tierras. Tanto es así que estos ricos hombres, ¿no? Por llamarlo así, estos nobles, acumularon tantas tierras que muchos de ellos estaban por encima del rey y tenían más que el rey, ¿no? Por esa razón comenzaron a fortalecerse y los otros a debilitarse. Eso lo vamos a ver luego en un tema llamado el feudalismo. Otro punto es la gran extensión de sus territorios, ¿no? El imperio carolingio controló grandes territorios y eso pues también le trajo mala pasada, ¿no?
no es lo mismo conquistar o dominar un estado pequeño que un estado con gran cantidad de territorio. Es extenuante también controlar territorios inmensos, ¿no? Eh, y tercero, la dificultad de las comunicaciones y las particularidades religiosas, ¿no?, de las regiones. A ello hay que sumarle pues un último punto más, ¿no? El constante asedio a que las ciudades eran vividas por pueblos de origen ya no musulmán, sino como los vikingos, por ejemplo, ¿no?, que llegaban a las costas, saqueaban las ciudades en busca de botín, las destruían y luego se iban, ¿no? Entonces, para evitar eso, la vida se ruralizó mucho más, ¿no?, eliminando prácticamente el comercio y con eso el dinero. Así es. Eh, bueno, ¿no? Lamentablemente, tras la muerte de Carlomagno, entonces su hijo Luis el Piadoso, Ludovico Pío, tuvo eh, pues simplemente que dividir el imperio ante el acecho de sus tres hijos, ¿no? Ante la magnitud territorial del imperio, ante la gran imposibilidad de Ludovico Pío de controlar todo el imperio, pues simplemente decide, ¿no?, por decirlo así, desarrollar, pues, o mejor dicho, ¿no?, pues Ludovico Pío va a tener que realizar una reforma. Y esa reforma se hace en el año 843. Se le conoce con el nombre de Tratado de Verdún. En este tratado, Ludovico Pío, Luis el Piadoso, divide el imperio entre sus tres hijos. Lotario le da la parte de Lotaringia, ¿ya?, lo que vendría a ser la parte central del imperio. A Carlos el Calvo le da la parte occidental, lo que sería más o menos Francia, hasta la marca hispánica, y el este le da a Luis el Germánico, que se había convertido eh, en uno de los tres hijos o cuatro hijos que tuvo Ludovico Pío. Entonces, después del año 843, después de la firma del Tratado de Verdún, el imperio carolingio se desintegra y ahora pasamos a hablar de tres reinos pequeños, como sería Lotaringia, ¿no?, Alemania, lo que luego se convertiría en el Sirg, en el Sacro Imperio Romano Germánico, y el otro sería el reino de Carlos el Calvo, ¿no?, que sería la parte de Francia específicamente. Así es, chicos, y este tratado, según la historia tradicional, sería visto como, ¿no?, la desintegración y el fin del Imperio Carolingio, pero también el nacimiento de un periodo llamado feudalismo. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrito de cómo más o menos, o quién era quién, ¿no?, los nietos de Carlomagno, que prácticamente terminaron por arruinar todo su imperio.